Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. Ingeniería en Administración presenta Proceso de Decisión de Compra, a cargo de Jorge Aldair Amador Díaz, Joana Dajuy Hernández, Luz Janet Pérez de Jesús, Jazmín Rodríguez Pérez y Eunice Trejo Merino, alumnos del octavo semestre en la materia de Gerencia Comercial, impartida por la maestra Janet Carmona Osorio. Introducción. El comportamiento de compra del consumidor influye directamente en las ventas de una empresa, por eso es tan importante conocer cuál es el proceso de compra. ¿Sabes cuáles son los motivos, razones, deseos o necesidades que conducen al consumidor a comprar un producto y otro puede suponer una ventaja competitiva para una empresa? Imagina que sabes cuáles son los motivos exactos por los que compran tus productos. ¿No crees que incluirías estas razones en los mensajes de marketing? Para ello, es imprescindible conocer cuáles son las etapas del proceso de compra del consumidor y cuáles son los aspectos psicológicos y sociales que pueden afectar el comportamiento del mismo. A continuación, vamos a describir las palabras clave que nos ayudarán a comprender mejor el tema. Empezaremos por entender qué es un proceso. Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. La segunda palabra que debemos analizar es decisión. Una decisión es la determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas. La palabra proviene del latín decisio, que significa opción tomada entre otras posibilidades. También debemos entender lo que es la compra. La compra hace referencia a la acción de obtener o adquirir a cambio de un precio determinado un producto o un servicio. Pero también se considera compra el objeto adquirido, una vez consumado de acto de adquisición. Finalmente, debemos entender quién es el consumidor, ya que este proceso se basa principalmente en él. El consumidor es una persona u organización que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición y que decide demanda para satisfacer algún tipo de necesidad en el mercado. Conociendo estas palabras claves, ahora definamos qué es el proceso de decisión de compra. Si tuviéramos que quedarnos con una definición del proceso de compra, diríamos que el conjunto de actividades que llevan a cabo las personas cuando tratan de comprar un producto o un servicio. Esta serie de actividades es lo que se le conoce como las etapas del proceso de compra del consumidor, y en ellas analizan y evalúan los productos para saber cuáles se ajustan más a sus necesidades y deseos. El proceso de compra está formado por 5 etapas y vamos a ver en qué consisten cada una de ellas, pero lo primero que quiero que tengas claro es que este proceso no tiene por qué ser lineal. Este modelo se basa en una secuencia de fases desde que una persona reconoce una necesidad hasta que finalmente decide comprar, pasando por una serie de etapas intermedias, pero realmente no tiene por qué sucederse todas y cada una de las etapas. Por ejemplo, una persona perfectamente puede pasar de la etapa 2, que es la búsqueda de información, a la etapa 4, que es la decisión de compra. En esta primera fase, también conocida como conciencia, la persona se da cuenta de que tiene una necesidad o un problema que necesita satisfacer. Es decir,
La persona se encuentra en una situación de conflicto entre un estado en el que desea estar y un estado real en el que se encuentra ahora, y esta situación es lo suficientemente fuerte como para activar el proceso de decisión de compra. Búsqueda de información. En esta fase del proceso de compra, el potencial cliente ya es consciente de que tiene un problema y empieza un proceso de búsqueda de información para saber cómo resolverlo. En este caso, la persona va a buscar información de manera interna y externa, pero también será fundamental conocer cuáles son los determinantes del proceso de compra. Principalmente, lo que va a hacer el consumidor en esta etapa es identificar diferentes alternativas para solucionar el problema y conocer las características de cada una de ellas. En la evaluación de alternativas, en esta etapa del proceso de compra en el que el cliente potencial ya sabe que tiene un problema, ha buscado todo tipo de información para saber cómo resolverlo y se pone a evaluar las diferentes alternativas. Aquí la persona trata de escoger la mejor alternativa de todas las que tenía, por lo que la estrategia de marketing debe ir enfocada a solucionar las posibles objeciones de compra. Lo relevante pasa por conocer la importancia asignada a cada criterio de evaluación que depende de atributos importantes y atributos determinantes. Los atributos importantes son aquellos que el producto debe tener como mínimo para ser aceptable y pasar a la siguiente fase de evaluación, mientras que los atributos determinantes son aquellos que el consumidor desea encontrar y que le permite diferenciar a unas marcas de otras. Es decir, no todos los atributos, características tienen el mismo efecto sobre la evaluación de las alternativas. Tenemos que ser conscientes de que algunos de los principales atributos que van a comparar será el precio, las características y los diferentes modelos. Esta es una de las fases del proceso de compra más determinantes porque es cuando la persona va a decidir si lleva a cabo la inversión o no. Aquí el consumidor ya está a punto de abrir la cartera porque en teoría ya conoce cuál es el producto que mejor va a satisfacer sus necesidades y deseos. La última de las etapas del proceso de compra del consumidor es la postcompra. Un error que cometen muchas empresas es pensar que su relación con el cliente termina en el momento en el que haya sacado la cartera y los billetes. En esta etapa es donde realmente el cliente puede evaluar si el producto se adapta a las necesidades que quería solucionar. Entender los determinantes que influyen en la compra de un producto y o servicio es imprescindible para cualquier tipo de empresa. Dependiendo del producto y del precio, van a influir una serie de elementos u otros, pero principalmente se clasifican en dos grandes grupos: factores internos y factores externos. Los determinantes internos tienen que ver directamente con cómo es el consumidor. Algunos de estos factores son personalidad, estilos de vida, motivación, aprendizaje, memoria, actitudes. Mientras que los factores externos van a depender principalmente de el entorno, la cultura, el estrato social, los grupos sociales, la familia. Estos son elementos externos que pueden influir directa o indirectamente en la compra de un producto. Para que lo veamos todo mucho más claro, vamos a explicarlo con un ejemplo en el que vamos a cambiar de coche. El primer punto, reconocimiento de la necesidad. En mi caso, yo me di cuenta que necesitaba cambiarme de coche cuando en verano se me averió el que yo tenía y la reparación era muy costosa, como para arreglar un coche que ya le quedaba poco tiempo. El segundo punto, búsqueda de información.
En cuanto fui consciente de que no merecía la pena arreglar el coche, me puse a investigar sobre los nuevos modelos de coches que habían sacado en este último año y me puse a analizar las características más importantes que yo buscaba. Punto número 3. Evaluación de alternativas. Una vez tuve el listado de todos los posibles coches, lo que hice es analizar una serie de características y compararlos, como por ejemplo el precio, la garantía, el consumo, los colores, los extras, el mantenimiento y las opciones de financiación. Una vez comparados estos elementos, lo que hice fue en YouTube buscar comparaciones más concretas para ver los coches con más detalles. Para ello, buscaba comparación modelo X con modelo Y. Punto número 4. Decisión de compra o no compra. Y llegó el día de la decisión. Aquí ya sabía el modelo que quería comprar, pero me faltaba un elemento más por decidirme, el tema del precio. Entonces, lo que hice fue ir a diferentes concesionarios pidiendo información sobre el mismo modelo de coche, y el que me hizo un mayor descuento fue el que se llevó el gato al agua. Punto número 5. Comportamiento post compra. En este caso, en la última fase del proceso de compra, lo único que ha hecho la marca por ahora es mandarme una encuesta 2 semanas después de haberme comprado el coche, preguntándome por mi nivel de satisfacción. En conclusión, el proceso de decisión de compra es un modelo estándar que comienza con una manifestación de una necesidad que actúa como motor o motivación para la compra, avanzando luego a una segunda etapa de búsqueda de información. Luego de satisfacer la necesidad de inmediato, se busca información, se someten a evaluación las diferentes opciones y finalmente se realiza una decisión de compra. Con posterioridad se siente una mayor o menor satisfacción a partir de los resultados observados, aunque por lo común se pasa por todas y cada una de las etapas. Hay algunas compras que no siguen este patrón, sobre todo las que se realizan de forma rutinaria, bien porque no se concede demasiada importancia al resultado o entre otras posibles razones, por la que se reflexionó una primera vez y se sigue de forma rutinaria. Si aún te quedaron dudas del tema, aquí te proporcionamos nuestros números y correos. No dudes en contactarnos. Te agradecemos haberte dado el tiempo de escucharnos.